Hermanos y amigos, paz de Cristo, aquí estamos de nuevo en la escuela Emuná. Ya estamos en los últimos temas de acercamiento al mundo de la Biblia. Soy el pastor Jorge Solano y estamos a sus órdenes. El día de hoy vamos a ver eufemismo. Y bueno, se dirán de qué trata esto. Bueno, esa es una figura literaria, un recurso que utilizaban los antiguos hebreos para minimizar el impacto de la historia y hacerlo también para todas las audiencias, ¿no? Entre todos los varios estilos literarios que se encuentran en las escrituras, que van desde narraciones, entre prosa, poesías rítmicas, alegorías, cánticos, etcétera, nos encontramos una forma suave y decorosa para describir expresiones fuertes o malsonantes. A eso se le conoce como eufemismo. Y bueno, tal vez para que la lectura de la palabra fuera de carácter general y el lector interprete de acuerdo a su nivel de comprensión personal, es decir, que la palabra de Dios la pueda leer un niño, la pueda leer un adulto y no haya ofensas a sus oídos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Dice en Génesis 31, 34 y 35. Pero Raquel ya había tomado ídolos y los había metido debajo de la albarda del camello y se había sentado encima de ellos. Labán pues rebuscó por toda la tienda, pero no los halló. Entonces ella dijo a su padre: no se enciendan de enojo los ojos de mi señor por no poderme levantar ante ti, pues estoy en el período de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Bueno, esto está muy sencillo porque tiene que ver con la menstruación de las mujeres, el período de las mujeres. Y aquí pues Labán nunca pensó que los ídolos los iba a encontrar ahí debajo de del vestido de Raquel. Y bueno, esa es una forma para referirse a la menstruación. Entonces, no es lo mismo decir, pues estoy en la menstruación, a decir, estoy en el período de las mujeres. Y esto lo lee un niño y no va a entender, pero un adulto obviamente va a saber de qué se trata. Bueno, dice la escritura: cuando él salía, llegaron sus siervos, pero al ver las puertas de la casa cerrada, dijeron: sin duda él está cubriendo sus pies en la cámara de verano. Jueces 3:24. Y bueno, eso, expresión cubrir los pies, era una forma de decir que la gente fue al baño, ¿no? Que fue a defecar, porque pues en la vestimenta antigua pues tenían que inclinarse y, y pues extender el vestido, la túnica, para que no lo vieran y obviamente pues quedaban cubiertos los pies. Todavía recuerdo cuando la hermana Dina, su mamá y otros hermanos fueron a Tierra Santa, que vieron, iban en un camión y de repente vieron un beduino que estaba cuidando unas ovejas por el camino y de repente vieron que simplemente se puso en posición de cubrir los pies y pues nadie veía, ¿no? Pues estaba, nomás lo vieron y le preguntaron al guía de los turistas: bueno, ¿qué está haciendo este hombre? Bueno, pues está cubriendo sus pies, se está yendo al baño. Y bueno, cosas curiosas que hasta la fecha todavía se practican. Aquí hay un pasaje muy curioso de la escritura que tiene que ver con el rey Saúl. Dice en 1 Samuel 24:3: cuando llegó a unos rediles de ovejas en el camino donde había una cueva, Saúl entró en ella para cubrir sus pies, pero David y sus hombros estaban sentados en la parte más interna de la cueva. Esto no lo supo el rey Saúl, entró solo y fue ese momento que David ahí aprovechó para cortarle un trozo de la capa y después la mostró como evidencia de que Dios le había entregado en sus manos al rey, pero él no quiso tocar su vida. Y ahí dice: Saúl entró a la cueva a cubrir sus pies.
Bueno, eh, seguimos, dice, y dijo Abraham a su siervo, el más antiguo de su casa, el cual gobernaba todo lo que tenía, pon ahora tu mano bajo mi muslo y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en medio de los cuales habito yo. Bueno, esto fue cuando Abraham mandó a su siervo para buscar esposa para su hijo Isaac y le hizo hacer un juramento medio extraño en Génesis 24, 2 y 3. Le dijo, pon tu mano bajo mi muslo, y es un eufemismo para decir, toca mis genitales. Y esa era una forma muy particular de los hebreos, porque al hacer un juramento tenían que hacerlo frente a algo muy sagrado, y para ellos los genitales del hombre eran sagrados porque estaban circuncidados, se había hecho un pacto de sangre ante Dios, de servirle. Entonces decía, bueno, si no tengo un objeto sagrado aquí, pero lo más sagrado son mis genitales. Hice un pacto con Dios de servirle, tengo la marca de la circuncisión, así es que el siervo metió la mano bajo su vestido, bajo su muslo, dice, y bueno, en realidad le puso su mano en los genitales, ¿no? Y bueno, encontré esta declaración del rabino Rachin: quien sea que haga un juramento debe tomar en sus manos un objeto sagrado. En este caso, pues, los genitales. También en Ezequiel, capítulo 16, verso 26, habla de una profecía contra Israel, hablando de lo mal que se habían portado y que habían fornicado contra el Señor. Y dice, fornicaste con los egipcios, tus vecinos de gruesas carnes, y multiplicaste tus fornicaciones. Es otra palabra, un eufemismo para referirse a los genitales masculinos, gruesas carnes. Bueno, pero no se sonrojen con esto, es una clase seria, pero pues tenemos que entender el lenguaje de los antiguos. Tu ombligo es como un ánfora donde no falta ningún vino generoso, tu vientre una gavilla de trigo cercada de lirios. En Cantares 7:2, aquí habla de los genitales femeninos. Bueno, aunque mucho se ha esforzado el mundo cristiano por reinterpretar el Cantar de los Cantares como la relación de Cristo con la iglesia, debido a la alegoría que hace el apóstol Pablo de la relación de Cristo de la iglesia con el matrimonio, ¿no? Como la novia es la iglesia y Cristo es el novio. Y entonces se reinterpretó a la luz del cristianismo Cantar de los Cantares. Sin embargo, para los antiguos hebreos, Cantar de los Cantares no era más que un libro de pareja, ¿no? Un libro erótico donde hablaba de la relación íntima de la pareja. Y aquí tu ombligo es un eufemismo para referirse a los genitales femeninos. Aquí tenemos también en Proverbios ese mismo tipo de expresiones. Le dice, bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. Y igual, ombligo, igual que cisterna y pozo, se habla de genitales femeninos. En Levítico 18:6, mucho más atrás, dice, ningún hombre se llegue a su parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Otro eufemismo aquí para hablar de las relaciones sexuales, ¿no? Descubrir su desnudez. No es de que entré al baño y la encontré desnuda y ya pequé. No, el problema es la relación sexual, ¿no? Bueno, otra expresión la encontramos muy curiosa en Ruth 3:4, cuando Ruth entra a los campos de Boz después de que había regresado, pues derrotada, ¿verdad? Que se habían matado, se habían muerto, ¿verdad? Su esposo, el esposo de su suegra, su suegro, y regresa, ¿verdad? Y decide hacer ese famoso juramento, ¿verdad? Donde quiera que tú vayas, iré yo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo.
Y aquí, cuando llegan a los campos de Boz y empiezan a hallar gracia, entonces aquí Noemí le dice a su nuera, pues esa instrucción sucederá que cuando se acueste, hablando de Boz, te fijarás bien en el sitio donde él se acuesta e irás y alzarás la cubierta de sus pies y te acostarás allí para que él te diga lo que tienes que hacer. Bueno, yo he escuchado muchas veces esa historia, pero la pintan de otra manera. La realidad es que la frase alzar la cubierta de los pies es algo parecido al defecar, cubrir los pies, pero aquí es descubrirlos, es alzar la cubierta, es decir, es tener relaciones sexuales. En este caso, los hebreos lo interpretaban que Ruth se acostó, literalmente tuvo relación sexual con Boz, y ahí pues cambió su destino para siempre. Dice Génesis 29:30, Jacob se llegó también a Raquel y la amó más que a Lea y sirvió a Labán aún otros 7 años. Génesis 29:30, otra expresión, otro eufemismo para relaciones sexuales, se llegó también a Raquel. Recuerden que cuando hizo trato con Labán, quedó de darle a Raquel, pero le dio a la hija mayor, a Lea, y tuvo que trabajar 7 años después, pero dice, pues ya después también se llegó también a Raquel y sirvió otros 7 años. Entonces, bueno, pues es un eufemismo nuevamente aquí, ¿no? Luego también otra expresión es conoció Adán a su mujer Eva y concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido varón de parte del Señor. Génesis 4:1. Otra expresión, otro eufemismo, conoció a su mujer y habla de relaciones sexuales. Ahí también los evangelios retoman esta expresión, todavía en tiempos de Cristo se utilizaban esos eufemismos, donde dice que José no conoció a María hasta después de su alumbramiento. Entonces, para los que piensan, ¿verdad?, que María fue siempre virgen, pues no, la Biblia dice que sí la conoció José, pero hasta después del alumbramiento de Jesús. Y aquí también están las hijas de Lot cuando estaban en Sodoma y llegaron los ángeles a visitar para advertirle a Lot que tenía que abandonar la ciudad. Y entonces llegaron la gente pervertida de Sodoma en Génesis 19:5 y gritando a Lot le dijeron, ¿dónde están los varones que han venido a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y bueno, no era de que te quiero saludar y mucho gusto, ya nos conocimos, ¿no? Querían tener relaciones sexuales con ellos. Esa era la magnitud del pecado de Sodoma, ¿no?, de los sodomitas. Bueno, dejando la cuestión de las partes y de la intimidad sexual, una palabra para morir. En Primera de Reyes 11:43 dice, y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Entonces, dormir significa morir, ¿no? O sea, aquí de interpretar este eufemismo, murió Salomón con sus padres y fue sepultado, ¿no? Entonces, eh, aquí también esta expresión la retoma el profeta Daniel en el tiempo del exilio, se seguía usando este eufemismo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Entonces se debe de interpretar, y muchos de los que mueren, de los muertos que están en el polvo de la tierra serán despertados. O sea, dormir es la muerte, ¿no? Y pues con esto llegamos al fin de los eufemismos. No son todos, pero para que tengamos una idea clara de que hay cosas ahí en el lenguaje de los antiguos hebreos que hay que entenderlos para poder interpretar correctamente la escritura. Así es que, pues, de mi parte, pues nos despedimos por hoy. Nos vemos el próximo martes con la ayuda de Dios. Ánimo. Dios les bendiga.